al igual que, ¿cómo se llama? Que Patricia, también me siento muy acogida aquí en Buenos Aires. Yo soy de México, no del DF, soy de una provincia que se llama San Luis Potosí, a 5 horas más o menos de la capital. Quiero en este momento presentarles mi ponencia, que la he denominado El ambiente socioafectivo en el aula y la convivencia positiva. Soy maestra de educación normal y empezamos a hacer una investigación que tenía que ver primero con la violencia y después la cambiamos a convivencia. Y ahorita les platicaré cómo es que fuimos haciendo este tránsito primero de violencia, después a convivencia. Y esta investigación la hice en una escuela primaria junto con otras 2 chicas que eran becarias y las 3 asumimos la responsabilidad de la investigación, más que identificar qué pasaba, como un compromiso de transformación, como que no nada más una investigación para ver qué sucede y entender lo que sucede, sino como un compromiso ético, moral, de querer cambiar la situación de violencia que nosotros hemos detectado. Yo creo que ustedes se han dado cuenta por las diferentes noticias que hay yo creo que en todos los canales aquí y en todo el mundo, de cómo se ha generado la violencia con la administración pasada a raíz de que el ejército, ¿verdad?, tomó el mando y en lugar de ayudar creo que ha perjudicado. Entonces en todas las provincias, en todas las ciudades se ha desatado mucho esta parte de la violencia y pues hemos empezado a tratar de ver qué pasa en las escuelas, cómo está influyendo la violencia social en la violencia en las escuelas. La investigación, como dije hace un momento, corresponde a una escuela primaria. No podemos generalizar, sino que es un estudio concerniente a un espacio muy concreto, que es una escuela primaria en un turno vespertino. No sé si aquí, pero en México las escuelas de turno vespertino están consideradas como las peores, ¿no? Que dicen, pues es que es vespertina, ¿no? Y allí, ¿quién va? Pues los niños que no encontraron lugar en la mañana, o niños trabajadores, o niños que pues sus papás no pudieron ponerlos en la mañana porque tienen que trabajar, etcétera. Entonces, bueno, elegimos esa escuela en donde van niños de diferentes colonias, que son colonias pobres, colonias que tienen mucha violencia, mucho pandillerismo, y entonces, bueno, los niños que van ahí, pues vienen de esos ambientes. Entonces uno se imagina, pues también que en la escuela va a suceder algo de lo que nosotros vemos en el medio. La investigación, como les dije, intentaba no únicamente recabar información, sino más bien buscar la mejora. Y en ese sentido, pues hicimos una investigación aplicada. La investigación aplicada consiste en, primero, en el caso de la nuestra, que es tipo investigación-acción, era primero darnos cuenta de qué estaba pasando, o sea, construir el objeto de estudio. Hicimos un estudio exploratorio. Después construimos alguna propuesta junto con los actores, una especie de modelo, le llamamos al principio, dijimos, no, qué modelo ni qué nada. O sea, finalmente, pues lo que hicimos fue empezar a trabajar con algunas propuestas, estrategias para la mejora de la convivencia allí en esa escuela, implementar esas propuestas, darle seguimiento, evaluarlas y luego valorar su logro. Lo que yo presenté en la ponencia de manera escrita es únicamente avances de lo que hasta ese momento que hice la ponencia llevábamos. Ahorita ya la concluimos, estoy por hacer un informe final y publicar, pero en este momento pues nada más era lo que llevábamos. Bueno, en el estudio exploratorio, las preguntas que nos hicimos fueron varias, pero ya ustedes como saben, en una investigación las preguntas van cambiando, van sufriendo cambios en la medida de que uno va dejándose interpelar por el contexto. Entonces, en la medida que tú entras al campo y llegas con muchas concepciones y tienes que guardar distancia para poderte dar cuenta de lo que está sucediendo, porque de lo contrario llegas pues, con muchos prejuicios. Entonces, como investigador dices, déjalos y más bien abócate a lo que está pasando aquí. Y como somos maestros es muy difícil como que a veces llegar y tratar de no usar tu rol de docente. Entonces llegas y piensas que la realidad a veces es muy parecida a la que está pasando en
en tu escuela. Entonces, esa es la gran dificultad. Vamos a ver con qué preguntas nosotros nos empezamos. Fueron 4 preguntas, pero esta quiero nada más mostrarles 2. Nuestra pregunta para el diagnóstico o la parte de la exploración era: ¿qué factores favorecen o están influyendo de manera negativa para que se dé o no la convivencia pacífica o positiva? Entonces, bueno, era ver primero qué pasaba, qué es lo que está ocurriendo aquí. Y después, ya en la parte de la intervención, es cómo podemos hacerle para resolver el problema. Cómo impulsar las actuaciones de los docentes y directivos para que potencien el desarrollo personal y social de los alumnos. Bueno, para partir, primero tendríamos que identificar qué pasaba e identificar también la bibliografía que nos pudiera ayudar a entender lo que íbamos encontrando. Fue muy interesante en la primera parte de la exploración, porque cuando fuimos a la escuela a solicitarla y pedirles que nos permitieran entrar, lo que decía en la mañana una de las panelistas, entrar y decir, oye, queremos hacer una investigación, y hablar de investigación de convivencia no fue tan fácil. O sea, ¿cómo que vienes a investigarme? Mejor vayan a investigar a otro lado, investiguen en su propia escuela. Pero sin embargo logramos la autorización y tuvimos que hacer una reunión con los docentes, primero la autorización de las autoridades, después la autorización del directivo, la autorización de los profesores. Los profesores, había uno que decía, incluso incitaba a los otros, no les permito, díganle que no, ¿verdad? Porque les decía, es que va a ser más trabajo. Me decía, les va a hacer más trabajo. Y él se quedó con la idea de que iba a ser más trabajo. Total que era 1 o 2 contra todos, era una escuela de 12 profesores, había dos grupos de un grado, ¿no? Entonces, 2 primeros, 2 segundos, hasta 2 sextos. No sé, aquí la educación primaria es de primero a sexto año. Y entonces había 2 grupos de cada grado. Bueno, pues este profesor que incitaba a que no se hiciera, pues fue nuestra piedrita en el camino. Siempre estuvo en contra de todo lo que pudiéramos nosotros hacer allí, pero aún así yo era de las que le daba seguimiento, me metía a su aula, lo entrevistaba y final de cuentas pues aceptó, ¿no? Pero, no quería, pero lo metí de alguna manera a que él también nos diera información y se sintiera parte de la investigación y que él también se convirtiera en un investigador interno. Entonces, bueno, logramos entrar. Fue una cosa que, aunque nosotros habíamos visto otras escuelas, fue increíble observar las agresiones que había en todos sentidos. O sea, nosotros identificamos varias cosas que al final de cuentas vimos que uno de los factores que estaba influyendo allí fuertemente pues era el docente. Hay muchos factores que influyen para que se dé o no la convivencia positiva en el aula, pero el profesor es uno de los que puede cambiar esa situación en la escuela. No podemos decir que a lo mejor logre hacerlo completamente en los hogares de cada niño o en la sociedad, pero sí en la escuela. Entonces, bueno, lo que en esta ponencia escribí fue nada más una categoría que encontré en la investigación, que es el docente como factor de cambio, un docente como impulsor de convivencia positiva, como es también la escuela, como es también la familia, como es también el ambiente social, pero aquí me fui nada más por una, ¿sí? Y que es la que voy a presentar. Entonces dije, bueno, ¿qué es la convivencia positiva? Porque al principio nos fuimos nada más como convivencia escolar y lo que queríamos investigar en el primer momento fue el clima, cómo se daba el clima en la escuela, cómo se daban las relaciones interpersonales entre profesores, alumnos, profesores y la dirección con los profesores. Entonces, en el caso del profesor en particular, vimos que para que haya una convivencia positiva, que es esa parte de armonía interior, tengo que estar muy bien conmigo mismo para poderme relacionar con el otro. Si no estoy bien conmigo, difícilmente puedo relacionarme con el otro. A veces puedo decir, es que ese es egoísmo. No es egoísmo, es primero saber quién soy, esa parte del autoconocimiento
para poder identificar aspectos que están afectándome como persona para no poderme relacionar con quien está cerca de mí. Y en este caso, los más cercanos al profesor son los alumnos. Nosotros decíamos, ¿por qué golpea al niño? Encontramos que golpean a los niños, encontramos que, pues, ahorita vamos a ver qué tipos de violencia encontramos en la primera parte y cómo los niños, pues, lo dicen. Aunque nosotros entramos al aula, pues es lógico que delante de nosotros el profesor no le iba a dar un golpe al niño, ¿no? Pero tenía su metro ahí para pegarle al niño y los niños nos decían, ese metro es el con el que me pega, ¿no? Pero después, bueno, tuvimos que regresar esa información al profesor y dice, ya ve por qué no quería que hicieran investigación. O sea, como ya vamos a encontrar que él es uno de los profesores golpeadores de violencia física. Entonces, vimos que pues era necesario trabajar con esta categoría de profesor. Esta parte de autorregulación emocional era importantísima trabajarla con el profesor. El trabajo colaborativo en el aula, porque vimos que la mayoría de los profesores, su método tradicional o su método común era trabajar en filas, llenar el pizarrón de instrucciones para el niño y el niño llegaba, ya desde que llegaba tenía ahí lo que el niño tenía que hacer en el pizarrón. La mayoría de los profesores que estaban en esta escuela tenían doble plaza. Entonces podíamos decir, ay, pues bueno, pobre, viene de otro trabajo y corre porque tiene que entrar al turno vespertino. Pero decíamos, bueno, ¿y qué culpa tienen los niños de que este profesor tenga doble plaza y en el segundo turno ya no tenga la energía que en el primero y se siente toda la clase y únicamente ponga a los niños a copiar en el cuaderno y a hacer operaciones y a hacer cosas que en ningún momento permiten la convivencia en el aula? Eso sucedió en esta parte de identificar qué sucedía. Y veíamos, bueno, es que el profesor necesita también trabajar primero con sus colegas y trabajar también, permitir que los niños trabajen de manera colaborativa, porque la mayoría de los profesores tenía la idea de que trabajar en equipo era perder el tiempo. Y trabajar en equipo y de manera colaborativa es hacer desorden en el aula. Es mejor en filas, todos calladitos, haciendo un trabajo igual, y cambiar esa concepción pedagógica es muy difícil. Y cómo lo metodológico, cómo lleva a la convivencia, ¿verdad? Lo metodológico, que aunque dijéramos, es que tenemos que dejar media hora todos los días para hablar de convivencia, nos dimos cuenta que no es hablar de convivencia, ni tampoco dar clases de convivencia. El maestro enseña desde que entra a la escuela, con su ejemplo, con la manera de dirigirse a los niños, con la manera de dirigirse a sus colegas, con la manera de dirigirse al directivo, porque había pleitos entre los profesores y el directivo. Y la directora, cuando la entrevistábamos, nos decía un montón de cosas de los maestros y los maestros un montón de cosas de la directora. Bueno, entonces es trabajo colaborativo, la parte de esas capacidades sociales, relacionarme con el otro, evitar conflictos violentos, y la solución positiva de conflictos. Todo eso implica la convivencia positiva, que tiene que ver para nosotros desde esa armonía que tiene el profesor de manera interior. Con estos conceptos, con estos principios teóricos, fuimos tratando de entender lo que estaba pasando para también mejorarlo. El hombre solo se va a entender a sí mismo en relación con el otro. Yo puedo decir que voy creciendo como persona en la medida en que me relaciono con el otro y puedo relacionarme con él sin enojo, sin violencia, o puedo enojarme, pero mantener la calma y decir lo que tengo que decir y siendo empática, ¿sí? Y también siendo asertiva. Asertiva es decir lo que pienso, pero sin ofender al otro y contacto. Y cómo educar al profesor para que sea así, es lo más difícil. Entonces, esta parte del yo con el otro está siempre jugando, ¿no? Y tiene que ver con los pilares de la educación, que lo que decían en la mañana. Escuchaba a alguien que decía, 20 minutos perder de clase para hablar de convivencia. Y bueno, sabemos que los pilares de la educación
¿verdad? Son los 4, saber, saber hacer, saber ser, saber convivir. Y al que dejamos al final es el ser y el convivir. Para mí el más importante es el saber ser para poder convivir. De lo contrario, no podemos relacionarnos con el otro. Para poder mejorar la convivencia, entonces, decíamos, hace falta la parte de la dimensión moral, ética, teleológica de la práctica docente. Como que de repente en la formación de docentes se va olvidando esa parte de la dimensión moral, ética y teleológica tendría que tener el docente, como la vocación, ¿no? Como que esa parte de que, pues independientemente, porque allá en México hay una frase que los maestros empezaron a adoptar, pues hacen como que me pagan, hago como que trabajo, ¿no? Sí, entonces, y entonces decíamos, bueno, podemos ser, incluso a lo mejor en América Latina, el profesor de México a lo mejor es el que gana más. Pero aún así, los maestros podemos sentirnos que ganamos menos que los demás profesionistas y decir, pues yo gano, voy a hacer que trabajo como ellos hacen que me pagan. Pero finalmente, ¿dónde quedan mis principios como docente? Pasamos a la siguiente. Y entonces mejorar la convivencia no es no es exclusivo de un espacio curricular, no es exclusivo de una materia, sino que la convivencia es transversal, ¿sí? Da la transversalidad en el currículum. Puedo trabajar con cualquier materia y estoy trabajando la convivencia, pero hay que ver, o sea, ser consciente de que estoy trabajándola. Si ahorita, por ejemplo, pues yo nada más me están ustedes escuchando, están siendo receptores. Lo mismo sucede en el aula. Si los maestros nada más hablan, o el maestro nada más se sienta, que es lo que la mayoría de los profesores que vimos era lo que hacían, se sentaban unos con su computadora haciendo tareas de maestría o tareas de cursos de capacitación y los niños, pues pónganse a hacer algo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el maestro interactuaba con el niño? ¿En qué momento los niños podían interactuar con sus pares? No había ese intercambio. Entonces, puede ser en ciencias, matemáticas, historia, geografía, civismo, en cualquiera de las materias. Y Vinaburo, encontramos un autor muy, que a mí me dio mucha luz sobre esto de hay que atender las necesidades básicas del niño. Y para atender necesidades, hay que ver cuáles son esas necesidades básicas en relación al desarrollo personal, la autoestima y qué implicaciones pedagógicas tiene. Vinaburo habla de que el niño necesita sentirse aceptado, valorado, seguro y competente. Y para eso requiere que el maestro actúe para satisfacer sus necesidades, no sus intereses. Porque ustedes han escuchado por ahí, incluso creo que es Argentina, que dice que no hay que atender los intereses del niño, porque el niño lo que quiere es jugar. Y no todo el tiempo voy a estar atendiendo sus intereses, más bien es atender sus necesidades. ¿Qué es lo que requiere el niño para poder atender sus necesidades? Y una de las necesidades del niño es la aceptación. Vinaburo dice que para atender la necesidad de aceptación, el maestro, la implicación pedagógica que viene ante esta necesidad es, el maestro requiere demostrar el afecto al niño, no estar todo el tiempo dándole besos y no, demostrar el afecto simplemente puede ser con una sonrisa, el pasar y decirle qué bonito trabajo, ¿cómo vas? ¿Se sienten contentos? ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Cómo les va el día de hoy? Relacionarse con él mediante la mirada y la conversación, elogiar sus buenas acciones, evitar preguntas a los más tímidos, porque hay niños que no les gusta hablar y hasta modo de adrede le pregunto al que no le gusta hablar. Entonces dice, todo esto es ayudar al niño a atender esa necesidad de aceptación. La otra necesidad es sentirse valorado. Y ante esta necesidad, dice Vinaburo, está una implicación pedagógica. ¿El maestro cómo podría actuar? El maestro puede aceptarlo tal y como es, no querer cambiar y hacerlo como el más listo o como aquel que es muy bueno para una cosa, tal y como es. Mostrar esas actitudes se relacionan mucho con esto de elogiar las buenas acciones, mostrar lo que haga positivo. Cuando trabajamos con los profesores, oiga, es que este niño y
que sus padres vienen, o sea, viene de una familia tal, el niño es tal. Oiga, no le ha visto nada positivo. Yo en el tiempo que he estado aquí observando al niño, yo he visto que ha hecho esto, esto y esto. Yo no me he dado cuenta. Pues es que no nos damos cuenta porque ya lo tenemos tan etiquetado que lo vemos con el lente y con nuestro esquema del niño problemático. Entonces, mostrar actitudes positivas cuesta. A los maestros les costó tanto trabajo decir una cosa positiva de un niño que ya tenían tan etiquetado negativamente, pero bueno, logramos hacer que los maestros, algunos, pudieran hacerlo. Permitir que hagan cosas a su manera, no como tú quieras como profesor, ¿verdad? Permitirles que hagan, si los pongo a trabajar en equipo, como quieran hacerlo, como quieren presentarlo. Este equipo un cartel, este equipo quiere hacer una dramatización, aquel equipo quiso hacer un sketch, este equipo, háganlo como quieran, preséntenlo como ustedes deseen. Y la creatividad del niño fluye. Y eso dicen, ¿y eso qué tiene que ver con convivencia? Pues es parte de la convivencia, porque estoy permitiendo que el niño decida, se ponga de acuerdo, disfrute con los otros al hacer su trabajo y tenga mejor relación con el profesor, porque no está imponiendo algo que está en el currículum, o a lo mejor está en el currículum, pero la manera, había un maestro que dijo, ay, ellos tienen mejores ideas que yo, de repente yo ya no sé ni cómo trabajar esta metodología, y de veras me sentía mal porque ellos me daban unas estrategias mejores que las que yo inventaba, y eso que yo estudié para profesor, y ellos me daban mejores ideas. Dije, pero permitir que los niños nos enseñen incluso la didáctica es fabuloso, porque los niños decían, ¿y qué tal si salimos al barrio y ponemos carteles? Y la maestra en su plan no traía eso. Entonces, cambiar incluso el plan que trae el profesor para dar pauta a que el niño también decida. Ante la necesidad de sentirse seguro, el niño necesita sentirse seguro, el profesor debe ayudar a los alumnos a exponer sus creencias, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu barrio? Etcétera. Que se planteen objetivos posibles, o sea, para que el niño se vaya sintiendo más seguro. Darle responsabilidad para desarrollar su autonomía. Eso también les permite sentirse más seguros. Tener actitudes de paciencia, tolerancia, respeto hacia ellos, que cosa que al principio pues los maestros nada que ver con eso. Sentirse competente, el niño necesita sentir que sabe. ¿Se fijan cómo la convivencia no está peleada con el aprender lo otro? Acá en nuestra investigación nos dimos cuenta que cuando hay un ambiente de convivencia, un ambiente armónico, el aprendizaje es mejor. Ya no tuvimos oportunidad de, por ejemplo, de ver los resultados de enlace. Ustedes han escuchado que en México nos tienen, pero si bien evaluados, ¿no? Entonces, cada rato exámenes para los niños para evaluar al profesor. Entonces, esa escuela sacaba casi el último lugar en los resultados de enlace. Ya no vimos si había mejorado los resultados de enlace a partir de la investigación y la intervención que habíamos hecho. Todavía falta porque salgan, pero sí sería interesante ver si hubo una mejora a raíz de que mejoró la convivencia en la escuela. Entonces, el niño también necesita sentirse que sabe. Necesitamos que aprenda también los otros aspectos que tienen que ver con el conocimiento. Entonces, comunicarle expectativas de logro, hacerlo sentir que sabe y mostrarle que va avanzando. Había un niño que era terrible en quinto año, pero era buenísimo en matemáticas. Y entonces empezaron a mostrarle que él era muy bueno en matemáticas, y el niño empezó a levantar su autoestima, incluso empezó a bajar también su agresión con los otros. Organizar actividades de complejidad gradual, poco a poco ir aumentando el grado de complejidad en un conocimiento conceptual. Educarlos para que ejerzan su responsabilidad. Bueno, ante esto, pues todas las implicaciones pedagógicas que dice Binaburo, nosotros las pusimos en un instrumento de autoevaluación para el docente. Eso lo pusimos después en la intervención para que el maestro todos los días se autoevaluara y dijera cómo actuó ese día ante responder las necesidades de los niños. Y él mismo se autoevaluaba y nosotros observábamos y después
hacíamos una reflexión entre los dos. Entonces, armonizar esas relaciones con los demás, reducir la discordia que vive con nosotros y a menudo consigo mismo, es importantísimo también para que el niño vea que el maestro pues no tiene problemas, conflictos con él mismo ni con sus compañeros, para que también ellos puedan hacerlo. Las expresiones afectivas, como dice en este caso Fierro, Carvajal y Martínez, que son mexicanas y que tienen una red de convivencia en América Latina, no sé si hayan visto, entran a internet, red de convivencia, y Cecilia Fierro, que es una investigadora de la Universidad Iberoamericana en México, ella se ha dedicado a la investigación de la convivencia y de hecho fue la que me leyó el trabajo antes en la primera parte y me ayudó a reorientarlo hacia la convivencia. ¿Seguimos? ¿Qué nos dice el estudio exploratorio? Así rápidamente, ¿qué nos dice el estudio exploratorio? Ya les comenté algo y aquí está más resumido. El ambiente áulico escolar está deteriorado por la violencia. Las conductas agresivas de los niños, era de anaranjazos, golpearse entre ellos. En el aula había niños que en el ventilador aventaban los libros, los libros empezaban a deshojarse, a estar las hojas por todos lados. Bueno, índices de agresión y de violencia que empezamos a agravar incluso y a detectar. Maestros que a la hora del receso se juntaban todos en un árbol, por ejemplo, y los niños acá matándose y nosotros grabando que los niños, como las actitudes que utilizan los niños o los chavos banda que le llaman allá o las pandillas, los niños las adoptaban y en la escuela lo hacían. Y mientras los maestros, cuando veían que estábamos grabando, decían, ¿dónde están grabando? Ah, allí. Se daban cuenta, viéndonos a nosotros, que estaba habiendo pleitos, peleas, y ya iban a quitarlos, ¿no? Pero, de lo contrario, no se daban cuenta. O trataban de no darse cuenta, porque pues era su receso, aunque el receso era para los niños, pero ellos hacían su bolita porque era la hora de que comían, la hora en que dialogaban, y se olvidaban del receso de los niños. Entonces vimos que donde más violencia había, era donde no había un adulto. El adulto, si el maestro llegaba tarde, 20 minutos tarde, el grupo estaba fuera del salón matándose. Los recesos, matándose. Entonces decíamos, donde no hay un adulto, y si los niños no están todavía educados para regularse, para trabajar, para convivir, pues era necesario que hubiera un adulto ahí con ellos. Entonces maestros que llegaban tarde, su salón, aunque había, la subdirectora se encargaba de cubrir casi siempre los salones o los grupos donde no había profesor, pero pobre subdirectora, había días que no sabía qué salón cubrir porque llegaba un maestro tarde, otro día un maestro no llegaba, y entonces la subdirectora trataba de cubrir todo y pues era un desgaste para ella, y no cubría su función de subdirectora, más bien era de cuidadora o de suplente de los maestros que faltaban. Entonces, las conductas agresivas se daban entre, vimos que había violencia lúdica, o sea, en los juegos, violencia simbólica, y había violencia psicológica, y encontramos casos de bullying. Niños que acosaban continuamente a uno y decían, vas a ver a la salida, y se lo agarraban. Después, acciones de violencia de maestros hacia alumnos, como el pegarles con el metro, violencia física, sacarlos del salón, era muy continuo, gritarles fuerte, había unos que se la pasaban gritando todo el tiempo, no hacerles caso, decían niños, es que no me hace caso, y yo voy y no me hace caso, y siempre le hace caso a los mismos. No enseña, decía uno, es que no me enseña, quiere que yo haga todo y no me enseña. Entonces no sé cómo hacerlo, y yo le pregunto y me dice, búscale. Entonces para él era una forma de agresión. Ridiculizarlos y decirle, otra vez, 3 días fuera de la escuela, ya te expulsaron 3 días, y otra vez llegas igual. Ridiculizarlos delante del grupo. Otra vez tú, ¿qué no sabes lo que te había dicho? Ese tipo de expresiones en el aula. Y ante estas situaciones los niños decían, yo me siento triste, yo me enojo, me siento mal, yo me peleo más, ¿no? Ante todo aquello. Sanciones más recurrentes, llevarlos a la dirección. La dirección a veces tenía muchos niños porque eran castigados.
Esto se convertía para muchos en un premio. No querían estar en el aula porque no querían trabajar. Y cuando un niño cometía una falta grave, se suspendía de 1 a 3 días. ¿Seguimos? En el aula, en cuestión de lo metodológico, pues había pocas oportunidades para que los niños interactuaran entre ellos, ya lo había dicho, y la organización en el aula generalmente era en filas. Después de esto, nosotros les regresamos estos resultados a los profesores. Los profesores vieron que era una fotografía lo que nosotros les estábamos mostrando. Dijeron, pues es que no podemos negarlo, ¿no? Esa es una fotografía de lo que pasa en nuestra escuela. Y a partir de allí les decíamos, bueno, esa es la realidad. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué podemos hacer? Y entonces involucramos a los profesores para que no con nosotros como investigadoras llegáramos a darles una solución, sino, a ver, ¿qué podemos hacer entre todos? Esta es la realidad, los niños dicen esto. ¿Qué podemos hacer? Y entonces, pues bueno, el típico no, pues es que es más trabajo, es que esto nos va a comprometer, es que programas hay muchos de la SEP y ellos ya estaban trabajando un programa de escuela segura por parte de la SEP, aquí es el Ministerio de Educación, en México es la Secretaría de Educación Pública. Hay un montón de programas que los maestros dicen, ¿otro programa más? No, ya no, o sea, como que un programa de convivencia si ya tenemos el de escuela segura. Pero ellos tenían el de escuela segura más, es más como para que les den financiamiento por la infraestructura. Que esté la escuela más o menos cuidada, que los espacios sean los pertinentes para educar, etcétera. Entonces dijimos, bueno, la convivencia se vendría a completar esto. Entonces trabajamos con los profesores varias cosas, entre ellos quisieron, junto con nosotros, hacer un plan de convivencia. Y trabajamos el plan de convivencia, no les quiero platicar de todo el plan de convivencia porque durante un año trabajamos el plan de convivencia con ellos, que ellos lo diseñaron, batallamos mucho para que se juntaran, que ellos decidieran, la SEP no permitía que los maestros suspendieran clases por una reunión, tuvimos que andar rogando que les permitieran una vez al mes reunirse para trabajar el plan de convivencia. Como yo trabajo en la normal, llevaba estudiantes de la normal para que cubrieran todos los grupos y yo trabajar con los profesores y que los estudiantes de magisterio estuvieran en cada uno de los salones, mientras que yo trabajaba con los profesores o hacíamos reuniones para reflexionar sobre lo que estábamos haciendo y se iban mejorando las cosas. Se hizo un taller que se llama Enseñanza Libre de Gritos de Runkel. A lo mejor ustedes han escuchado el libro que se llama Paternidad Libre de Gritos, pero también él hizo otro que se llama Enseñanza Libre de Gritos adaptado a la educación y se dio el taller basado en estos principios de Runkel, en donde reconocerte que eres parte del problema y trabajar primero contigo mismo, porque los maestros todo el tiempo estaban diciendo que era cosa del contexto, que era cosa de los niños, y que pues que era muy difícil cambiar algo cuando ya el contexto pues los tenía como que determinados. Después se dieron cuenta que ellos eran parte del problema y que era necesario hacer algo en la escuela. El propósito era que los maestros empezaran a autorregular su reactividad emocional, o sea, no grites, tranquilo, y gritos no significa levantar la voz. La enseñanza libre de gritos no se refiere a que el maestro levante la voz, sino grito puede ser al que yo no lo estoy tomando en cuenta, a aquel niño que lo dejo de lado, a aquel niño invisible. Esa es una enseñanza de gritos. Y lo que nosotros trabajábamos era la enseñanza libre de gritos. Todo aquello que no ocasionara violencia en el aula. Porque decía un profesor, ay, es que es difícil no levantar la voz. Le digo, no se refiere a levantar la voz. Gritos, en el taller se dieron cuenta de que no se refería nada más a eso, sino que se refería a las actitudes del profesor, la manera en cómo se desenvuelve y se relaciona. Y el trabajo con estrategias adecuadas para el clima socioemocional. Nos interesaba mucho primero que el maestro, en esas reuniones que teníamos cada mes, trabajara con taller, en el taller trabaja algunas técnicas tipo de la inteligencia emocional, ¿verdad? Primero para que reconociera sus emociones, porque nosotros no quisimos darla, llevamos una tallerista que justamente ella es especialista
en este libro. De hecho, conoce al autor, Runkel, y ella da talleres tanto a padres de familia como a profesores. Nosotros le pagamos como investigadores para que ella trabajara con los profesores, porque nosotros no nos sentíamos especialistas en eso. Y entonces ella trabajó, grabamos todos los talleres, les encargaba tarea, ¿verdad? A ver, ahora quiero que en su aula identifiquen cuando se enojen dónde les duele, qué pasó por su mente, escriban. O sea, había muchas técnicas que les pedía que trabajaran para que se dieran cuenta de que no les tenía que ganar la situación, sino ellos más bien tendrían que vencer esa parte de las emociones negativas. Entonces era autorregular la reactividad emocional para manejar los problemas del aula. Cuando el niño veía que el maestro se enojaba, ya decía, ya gané, porque les gustaba verlos enojados. Entonces, en el taller los profesores reflexionaban justamente sobre esas emociones ante las conductas disruptivas y problemáticas, y a la vez conocían algunas estrategias para trabajar en su aula y con ellos mismos, pero eran más de trabajar con ellos. No le eches la culpa al niño. A ver, primero, que no te domine la emoción negativa. ¿Seguimos? Y otra que nosotros trabajamos como investigadoras fue la reflexión de la práctica. Nosotros grabábamos, ¿sí, cambiamos? Grabábamos la clase, nos permitieron grabar, que es una gran, un gran avance. Nos permitieron entrar al aula, grabarlos. Después de grabarlos, ellos revisaban la hoja que les dimos para ver en qué cosas habían mejorado respecto a la actitud de ellos hacia los niños, respecto a sus estrategias, si habían hecho ya más trabajo de equipo, colaborativo. Y luego de que les mostrábamos el video, escogíamos así partes de la clase, se los mostrábamos, y al final tratábamos de que llegáramos a un compromiso. ¿A qué se compromete para la siguiente vez? ¿Qué le dice lo que ve de su propia clase y qué tendría que mejorar? Y había un pequeño compromiso para la siguiente vez que íbamos a grabarlos, que era, generalmente utilizábamos las clases en que ellos tenían educación física, que los niños se iban, ellos se quedaban solos, y en ese rato nosotros regresábamos el video. Y la autoevaluación. Algunos resultados preliminares fueron estos. Un maestro dijo, después de haber hecho el taller, después de haber trabajado con ellos lo de la reflexión de la práctica, siento que lo importante es haberme dado cuenta que en mí, como docente, está la solución para mejorar el control de mi grupo, para mejorar el desempeño y de igual manera con la familia. Otro dice, es necesario conocerme. Se dio cuenta de que si no se conoce, pues cómo puede conocer a los niños. Y primero necesito comprenderme, aceptarme para ser buen docente, ya que dependiendo de lo que los alumnos son personas, entenderé que es lo que espero yo de ellos y ellos de mí. Algunas de las principales barreras que encontramos en esta investigación, pues bueno, profesores que se entusiasmaron con la mejora, hicieron mejor lo que estaban haciendo. Los que ya eran buenos, siguieron muy buenos y lo superaron. Los que se les dificultaba trabajar con estrategias más colaborativas, pues lo hacían cuando nosotros íbamos al aula. Así como que, mire, a mí me dijo uno, ¿sabe qué? Trabajar en equipo. Como usted me dice que trabaje en equipo, pues lo voy a hacer. Después yo vi que se fue convenciendo y yo traté de convencerlo porque le mostraba, ¿se fija aquí el niño cómo le ayudó al otro? Y se fija cómo sin que usted le explicara, el niño le explicó al otro la resolución de un problema. A veces los grababa en historia, a veces los grababa en español, a veces los grababa en matemáticas, y el maestro, aunque era mucho su orgullo de reconocer que el trabajo de equipo es mejor que el individual, en el fondo yo me di cuenta de que él había reconocido que el trabajo en equipo era mucho mejor para la convivencia y para que los niños aprendieran mejor matemáticas, porque a él le encantaba matemáticas, siempre que iba era matemáticas lo que los niños hacían. Y entonces, pues si a él le gustaban, pues las matemáticas también. Entonces, una de las principales barreras es dejar el confort de lo que siempre se ha hecho para implementar innovaciones.
No aceptar de buena gana que somos parte del problema, sino que siempre echamos la culpa a los niños, a las familias, a la sociedad, pero a veces como profesor es bien difícil aceptar que yo soy parte del problema y que yo puedo ser parte de esa solución. Mirarse a sí mismos y estar pendientes de lo que hace es muy difícil. Siempre veo al otro. Ay, siempre me decían, oiga, pero mi compañera ni siquiera lo hizo, y la de cuarto y la de tercero. Esta fue una gran dificultad, que se vieran ellos mismos antes de ver a sus propios compañeros, a la directora, porque la traían con la directora también. Entonces, la misma de la directora. Dentro de las mejoras que nosotros vimos es que la mayoría de los profesores se mostraba más flexible y abierto. Una vez trabajamos con la técnica del semáforo o la técnica de la plataforma ardiente, donde se ve las fortalezas, las debilidades, las mejoras, y hubo gente que reconoció, nos sorprendió, que pudieron autoevaluarse críticamente, porque antes no lográbamos que se vieran a ellos mismos, fueron más flexibles, se observaron a sí mismos, se consideraron que ellos podían hacer mucho. El análisis y la reflexión de la práctica vieron sus debilidades, sus principales progresos y sus fortalezas. Hubo mayor seguridad por parte de ellos para seguir experimentando otras estrategias, como que se dieron la oportunidad de decir, creo que hay otras formas de trabajar en el aula que permiten una mayor convivencia. El profesor es la pieza clave para generar esos ambientes socioafectivos. Nos dimos cuenta que un grupo que era terrible, con un maestro era terrible y con otro maestra no. Y decíamos, pero si es el mismo niño, son los mismos grupos, ¿por qué de un profesor a otro los niños se comportan diferentes? Entonces empezamos a ver qué características de la clase, qué características del grupo aparecían. La maestra, que era desde que llegaba sin gritos y sin nada, el grupo ya la estaba esperando formado afuera y entraban. Y la maestra simplemente llegaba y no ni les gritaba, ni los insultaba, ni los regañaba. Ese grupo era terrible, se mataban casi entre ellos y resulta que cuando el maestro tenía que salir, le pedía a esta maestra que cubriera su grupo y entramos a observar qué pasaba con ese grupo cuando estaba otra maestra. La maestra les decía, vamos a hacer un equipo. ¿Qué les parece si tienen 15 minutos para formar los equipos? ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos a hacerlos. Ya hacían los equipos, después de los equipos, a ver, ¿cómo vamos? 5 minutos más, perfecto. Vamos a hacer ahora plenaria, hacemos un círculo grande, hacían el círculo grande, y había una niña terrible, de esas que, pues aunque fuera ella, vamos a dejar nuestras mochilas a un lado. Ella, pues lo ponía arriba, como para llamar la atención, ¿verdad? Porque ni con ella se podía controlar. Entonces, la maestra permitía que eso sucediera, pero ya después, cuando terminaba la actividad, iba con la niña, le decía, ven tantito, se la llevaba a la puerta y le decía, primero felicitaba a todos, muchas gracias a todos por haber puesto sus mochilas a un lado. Ella todo el tiempo era agradecer, todo el tiempo era felicitar y todo el tiempo estaba estimulando al grupo. Y a esa chica, que le estaba como tomando la medida a la maestra, habla con ella y le dice, ¿tienes alguna dificultad para poner tu mochila en el piso? No, ninguna. ¿Te parece que la puedes poner abajo? Entonces, era hablar con ella sin ridiculizarla ni evidenciarla. A ver, tú fuiste la única que no puso la mochila en el piso, bájala. No hizo eso, sino deja y luego habla con ella solas, ¿no? Para entender por qué no dejaba la mochila donde tendría que haberla dejado, ¿no? Y si había un problema, pues bueno, pues que siguiera, ella no la molestaba. Y en cambio, el otro profesor, que era el titular del grupo, no les hacía caso, llegaban sin preparar su clase, se sentaba en su escritorio, nadie lo movía de allí, los niños hacían y deshacían. Y él era hombre. O sea, pensaba la directora que por el hecho de ser hombre, en 6º año iba a poner al grupo pues en disciplina. Pues resulta que no. Y bueno, el concepto de disciplina que tenía la directora era que los controlara, los aplacara. Y esta maestra, sin llegar a eso, sino simplemente con ese ambiente socioafectivo que generaba en el aula, lograba que los niños se tranquilizaran. Entonces, esto tiene que ver con ambientes favorables para el aprendizaje,
permiten que haya eso, más tranquilidad, más control de sí mismos, etc. Y los profesores empezaron a dirigirse a los alumnos empleando palabras como gracias, por favor, con permiso, disculpa, entre otras. Una maestra les decía, bueno, ahorita en las conclusiones decía, gracias por aprender tanto de ustedes. La escuela, pero sobre todo los docentes, pueden generar un ambiente mejor que el que viven los alumnos en sus casas. La mayoría de los niños no tenían papás o no tenían mamá, se iban con uno, con otro, eran niños que se daban cuenta que sus mamás pasaban con otro que no era su papá y ellos estaban con la abuelita y era un trauma para ellos y venían a la escuela y era un coraje el que tenían y querían golpear a todos sus compañeros, pero el maestro a la vez lo quería golpear. Entonces, ¿qué diferencia había entre el aula y la familia? Sin embargo, hubo niños que cambios en los profesores y los niños notaron cambios. Hubo niños que dijeron, cuando me siento a veces con usted, o sea, nosotros utilizamos cartas, les pedimos a los niños que hicieran cartas para sus profesores, para nosotros ver, o sea, obtener información. Utilizamos el buzón, utilizamos las cartas, utilizamos las entrevistas. La carta, ¿cómo nos dio luz para ver qué cosa estaba sucediendo en el aula? Los niños escribieron a sus profesores cartas interesantísimas. Uno de ellos decía eso, de que se sentía, le decía a la maestra, cuando me siento a veces con usted en el recreo, me siento muy risueña. Y cuando nos metemos del receso, todavía ando risueña. Hasta que salimos de la escuela, se me quita lo feliz y me siento triste, porque hasta el día siguiente la veo. Porque en su familia no había esa comunicación. La maestra tenía muy buen trato con los niños, en el recreo platicaba con ellos. Entonces la niña sentía más a la maestra como su mamá que a su propia mamá. Y otro niño, este maestro era bien bonachón con los niños y le decía, me gustaría que mi maestro fuera mi papá. En sus cartas había niños que veían al maestro o como su mamá, la figura del padre o la madre que no tenían en su familia. Esas fueron de las cosas positivas que empezamos a identificar y que teníamos que regresar a los profesores para que vieran que es mejor trabajar en un ambiente socioemocional positivo. A través de las videograbaciones, los maestros se dieron cuenta que es mejor utilizar expresiones como felicidades, muy bien, ya ves que sí puedes, déjame aprender de ti. Ay, pero decir eso, qué difícil, sobre todo a un niño que no le ve nada por dónde felicitarlo. Pero los maestros buscaban hacerlo. Y otro de los maestros decía, hablar con moderación y sin enojarme, felicitarlos cuando el trabajo está bien hecho. Él decía que esto es lo que había logrado en el tiempo en que nosotros insistíamos mucho en mejorar ese ambiente socioemocional. Dice, hablar con moderación es algo que aprendí y sin enojarme, felicitarlos cuando el trabajo está bien hecho, dialogar con los niños, escucharlos, mantener la comunicación con ellos, sobre todo con los más inquietos, ¿no? Estimularlos para que mejoren, comprenderlos, respetar a los alumnos, platicar con los alumnos para mejorar su disciplina. Esto es lo que una maestra decía que había logrado mejorar en su aula. Y dentro de las conclusiones, pues bueno, las conclusiones son afirmaciones o el conocimiento que nosotros obtuvimos después de esto, en esta categoría que es el ambiente socioemocional en el aula generado por el profesor. El cambio del ambiente, el cambio de los ambientes de convivencia empieza por el profesor. Se ha encontrado que el maestro se proyecta, su ser se proyecta y ese ser puede generar esos ambientes socioafectivos positivos. Cuando el profesor asume con responsabilidad su tarea y la critica y todo el tiempo está atento a qué cosas mejorar y ser optimista, porque veíamos que los maestros más optimistas y los maestros que se criticaban más a sí mismos eran los que lograban avanzar más en el ambiente de convivencia. Y también identificamos que el trabajo en equipo en el aula contribuye mucho a que se dé un mejor ambiente de convivencia, sabiéndolo llevar.
Porque si no hay un objetivo en el trabajo de equipo, si no hay roles, si el niño nada más se junta, porque también he encontrado maestros que, ay, bueno, quiere que trabaje en equipo, lo juntaba en equipo, pero no sabía ni qué hacer, no llevaba una tarea, no sabía cómo juntarlos. Tampoco eso funciona. Enseñar a convivir exige que el profesor conviva al enseñar, o sea, que se relacione con él, y que su metodología permita que los alumnos interactúen, resuelvan conflictos, haciendo del aula un espacio de convivencia positiva, genuina y cautiva. Disculpe, creo que me pasé mucho. Muchas gracias, perdón.